No, pues. Ingeniero. Ok. No, Ok, ingeniero. Bueno, antes de empezar, muchachos, voy a puntualizar algunas observaciones que la mayoría de ustedes estuvo mal en sus exámenes, la mayoría. Ok. Unos de ellos no me pusieron lo que es el puente rectificador. ¿El puente rectificador de cuántos diodos corresponde? 4. 4 diodos que forman este puente, el rombito el rombito. Otra, la caída de tensión para el puente de rectificador, ¿de cuánto es? 1.4. 1.4. Ok, la frecuencia en la rectificación de onda completa, ¿cuánto es? 120 Hz. 120 Hz, la mayoría 60, no sé, como que muchos se estuvieron ahí asesorando muy mal. Ok, una otra. Muchísimos con un mala letra, muchachos. Muchos problemas para que yo entienda su letra. Otra, se les dejó con muchísima anticipación y algunos no lo hicieron completo su examen. Es para que todos hubieran investigado muy bien. Con lo que hemos visto en clase era más que suficiente y lo resolvieran con tiempo y bien. Pero bueno, eso es puntualizando en general lo que noté. Ajá. Y pues sí, a cada uno tengo sus anotaciones en particular, pero bueno, no las quiero hacer así en público. Pero si tienen alguna duda, pues la pueden comentar también. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Ok, sale, entonces empezamos, pues. Si no hay otra cosa que comentar, empezamos. Y, a ver. Vamos a ver ahora lo que son transistores. Ok, ustedes recordarán, muchachos, que era un diodo. Dispositivo electrónico que deja pasar la corriente en un solo sentido. Ok, ¿qué más? Está formado por un material tipo P y un material tipo N. Exactamente. Un material tipo P y un material tipo N. Muchos no supieron decirme qué es un material tipo P. ¿Qué es un material tipo P? A ver, ¿quién se anima? Era un semiconductor y un trivalente, ¿no? Bueno, sí es un material formado por un semiconductor Y un por elemento trivalente. Y un elemento trivalente. Muchos dicen que me pusieron que un elemento P que era un trivalente, así directamente. No. Formando un enlace covalente. Ajá. O un cristal, pues. ¿Y qué es un material tipo N? Es el que es igual semiconductor, pero es pentavalente, ¿no? No, que no es pentavalente, no, de esa manera no. Es un material formado por un elemento semiconductor y un elemento pentavalente. ¿Cuáles son los elementos pentavalentes? Que tienen 5 electrones en su órbita exterior. Así es. ¿Y el semiconductor cuántos elementos tienen? ¿Cuántos electrones tienen en su última órbita? 4, ¿no? 4. Ok. Ajá. Entonces, ¿cómo se les llaman a esos electrones en la última órbita? Electrones de valencia, ¿no? Electrones de valencia. Así es. Ok. Bueno. Entonces, ahora nosotros en el transistor formamos de esta manera por 3 elementos, por 3 elementos, ya sea
un elemento N, otro P y otro N. O también puede ser un elemento P, uno N y otro P. Miren, en elemento N y elemento P, vean lo que se le llama colector y base. ¿A qué se parece, muchachos? En este caso que dice NPN. Si tengo un elemento N y uno P. Un diodo. Se parece a un diodo, efectivamente. De tal manera que aquí en esta parte colector base que estoy señalando, es como si fuera un diodo y inclusive algunos libros, el Malvino le llama diodo colector, en este diodo colector. Y en la base emisor que es PN, ¿cómo le llamarán? ¿Cómo creen que le llame? Diodo emisor. Así es. Ajá. Así le llama, ¿no? Para que de alguna manera vea su funcionamiento como el diodo. Es decir, de la base al colector se puede polarizar positivamente, positivo en P y negativo en N. Ok, y del otro lado, miren, PNP, este transistor formado de esa manera es de la misma manera. Ahora, ¿cómo le creen que le podrán llamar aquí entre colector y base? Igual, diodo colector. La polarización directa e inversa, ya saben cómo se hace. Y de igual manera, en esta NP o PN, como lo quieran ver, de emisor a base o de base a emisor. Le llaman diodo emisor. Ok. ¿Alguna duda sobre esta observación, muchachos? No, No, profe. Ok. Aquí de la nota que dice, este elemento electrónico tiene 3 zonas de dopaje. Pues sí, pues las 3 zonas de dopaje son las NPN, PNP, por otro lado. Se llama bipolar porque tiene 2 polaridades, es decir, de aquí de la base a colector y de la base a emisor. Acá, ¿cómo podría ser? En el otro lado, la polarización directa. ¿No? Bueno, de colector a base y de emisor a base. Esa es la polarización directa. En cuanto no escuchen bien, por favor háganmelo saber, muchachos. ¿De Claro que acuerdo? sí, profe. Ok. Sale. Bueno, aquí está, miren, lo que le llaman el diodo colector. Es de base a emisor y acá diodo emisor es de base a emisor. Este transistor NPN, así se le llama NPN, su simbolito es el siguiente. Aquí está al lado, en donde el emisor es el que tiene la flechita, siempre. El emisor es el que tiene la flechita. La base, pues, se distingue perfectamente del colector. ¿La vieron? ¿En dónde está? La parte izquierda. Sí, profe. Ok, entonces este transistor se le llama NPN. Entonces el transistor NPN, el emisor va hacia afuera, observen en el simbolito. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Y aquí el transistor PNP, el emisor, ¿hacia dónde va? Hacia adentro. Hacia adentro. Esa Hacia es la la base. diferencia nada más, miren. El transistor NPN, la flechita va hacia afuera. El PNP, la flechita va hacia adentro. Sabemos que la flechita, ¿a qué elemento se refiere? ¿Un diodo? Al emisor, al emisor.
Nada más. La flechita no es un diodo, no. Es un elemento nada más y es el emisor. ¿De acuerdo? Ok. ¿Dudas? Ok. Y los Muy bien. símbolos, pues ahí están. Viéndolo de otra manera, muchachos, miren. Ujú. La parte de medio es la base. Este transistor, en realidad, ¿qué tipo sería? NPN. Aquí está, miren. NPN. ¿Ah? Y la que lo estamos polarizando. ¿De acuerdo? Miren, ahorita les menciono cuál es el funcionamiento del transistor. Ujú. ¿Sí? Entre la P y la N, la base y el emisor, en este caso va a ser, no tiene aquí el emisor, pero va a ser el emisor. Lo polarizo, miren. Ujú. Aquí en la base una resistencia. Le pongo aquí un voltaje de alimentación o de entrada, le llamamos, de 12 volts, pero se acostumbra a poner normalmente de 5, pero puede ser de 12 volts, más sin embargo se tiene que hacer el cálculo de esta resistencia que tenemos en la base. Y por otro lado, tenemos una resistencia que le llamamos resistencia de carga. Esa está entre el colector y el emisor. Ajá. Entre el colector y el emisor. Aquí es muy difícil saber cuál es el colector y cuál es el emisor porque no le vemos flechita. Ajá. Pero ya en el símbolo lo vemos perfectamente. Aquí ya está en su símbolo, miren. ¿Ya lo vieron? Sí. Sí. Ok. Ok. Aquí está polarizado. Pero en realidad así ya no se representa eléctricamente en nuestros circuitos. Ya no se representa de la siguiente manera. Así, basta con representarlo de esta manera. Ajá. Sabemos que aquí va una fuente, el positivo, y acá va otra. Ujú. La resistencia de la base, pues se le llama resistencia de base. Y la resistencia de aquí del colector, bueno, le podemos llamar resistencia del colector, pero en realidad esta resistencia del colector es la carga que vamos a conectar aquí al transistor. Ajá. ¿Qué tipo de carga le podemos poner aquí al transistor, muchachos? Díganme. ¿No? Pues puede ser precisamente una resistencia, carga resistiva. ¿Alguien que me indique ejemplos de cargas resistivas? Un foco. Un foquito aquí, un foco. Ajá. Sí. Un solenoide, un motor. Aquí puede ir un foco, un solenoide, un motor. Ujú. Los solenoides, ¿dónde están, muchachos? ¿En qué elementos pueden estar integrados? Las electroválvulas. En las electroválvulas que ustedes han utilizado ya. Ujú. Ok, vamos pues, y aquí la base, esta resistencia no es carga, ¿no? Esta resistencia es para calcular, más bien la vamos a calcular porque aquí en la base tenemos un voltaje y recuerden, si nosotros tenemos, ahora vamos acá, ujú, tenemos esta fuente de alimentación de lo que es de la base al emisor. Ajá. Olvídense de los otros elementos ahora, nada más olvídense de la base y el emisor. ¿Qué estamos conectando si nada más es base e emisor? Un diodo. Ajá, como si fuera un diodo. No es un diodo, pero es como si fuera un diodo en su funcionamiento. Ajá. Y aquí lo estoy polarizando directamente. Si yo no le pusiera esta resistencia, ¿qué pasaría al polarizarlo directamente?
pues habría más voltaje del que soporta, ¿no? ¿Cómo funciona un diodo? ¿Ya se les olvidó? Permite o no el paso de corriente, Pero ¿cómo dependiendo si funciona? está conectado directamente o Sí. ¿A eso cómo se le llama? Es como un interruptor. ¿Qué? Polarización. un interruptor. ¿Un interruptor qué? Normalmente cerrado. Normalmente abierto o normalmente cerrado. No, pero ahorita le estoy hablando de este caso nada más. Normalmente cerrado. Normalmente cerrado. Entonces, ¿qué pasaría si no tuviera la resistencia? Hace cortocircuito. Exactamente. Exactamente. Si es un interruptor y lo cierran, se hace un corto. Entonces, para eso hay que conectar esta resistencia. Ok. Bueno, ahora, ¿cómo funciona este transistor, muchachos? Acá lo vamos a ver, miren. De aquí. Ujú. Va a tener dos funciones muy importantes. Uno va a ser como amplificador y otro va a ser como interruptor. Ajá. Así como en el diodo, así el transistor también va a ser como interruptor. Pero, ¿qué es lo que va a hacer o abrir en este caso? Si nosotros polarizamos aquí la base del transistor, ajá, lo que va a hacer que el colector y el emisor se cierren como si fuera un interruptor, así el funcionamiento de un interruptor. Ajá. Se cierran y al cerrarse el colector y el emisor, observen este circuito de este lado, esta malla. ¿Qué sucede con esta resistencia? Que se le llama resistencia de carga. Se cierra, ¿no? El circuito. No, sí, ya vimos que se cierra aquí el circuito. ¿Qué sucede entonces con esta carga? Pues tiene una caída de tensión. Bueno, funciona, ¿de acuerdo? Puede ser un foco, ya me dijeron, pues empieza a funcionar. Ajá. Bueno, la caída de tensión que tú mencionas, pues por eso está este voltaje, para que funcione esta carga al voltaje que debe de funcionar, que es esta fuente de aquí. ¿De acuerdo? Sí. Ok, observen aquí cómo está el emisor. Recuerden que la flechita es el emisor. Obsérvenlo. ¿Cómo está, muchachos? Hacia afuera. Hacia afuera. Bueno, eso que está hacia afuera, ¿qué quiere decir? Que es un transistor NPN. Ajá, ok. Observen cómo está el emisor del transistor NPN. Todavía obsérvenlo. ¿Qué me pueden decir? ¿Nadie? Que está conectado a tierra. Bueno, ¿está conectado a tierra? Más bien, miren, está conectado al negativo de las dos fuentes. De las dos fuentes. ¿Sí? Observen, miren. Ya hablamos un poco qué es tierra y qué es neutro. Aquí tierra dice está conectado a tierra, bueno, porque son negativos los dos, ¿no? Pero puede estar conectado de otra manera. Cuando la conexión está de esta manera, ¿qué tiene en común el emisor? A ver, muchachitos, ¿qué tiene en común?
Muy sencillo. El emisor está unido a las dos fuentes, es decir, el negativo de las dos fuentes van a lo que es el emisor. A esta conexión, de esta manera, se le llama emisor común, porque el negativo de las dos fuentes van al emisor precisamente. Existe otra conexión, muchachos. El conector va también al negativo de las dos fuentes. Y a esa conexión, ¿cómo creen que se le llame? ¿Sí me escuchan o no? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Cómo creen que se le llame? A ver, les repito. El emisor, como está unido al negativo de las dos fuentes, se le llama emisor común. Existe otra conexión que el colector puede estar unido al negativo de las dos fuentes. ¿Cómo creen que se le pueda llamar? Colector común. Exactamente. Y también puede existir una conexión donde la base esté unido al negativo de las dos fuentes. ¿Cómo creen que se la pueda llamar? Base común. Así Base es. común. Así de sencillo, muchachos. Sí, porque es común a las dos fuentes. Nosotros vamos a ver normalmente el emisor común. Malvino se la pasa con todo su libro con el emisor común normalmente. Ok. Y aquí están, miren, conexiones. Emisor común, colector común y base común. ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? No por el ¿Comentario? momento. Gracias. ¿No? Bueno, miren. Les voy a hablar, abrir el multisim para que veamos algunas otras cosas ahí. Permítanme tantito, por favor. Y vamos a sacar un transistor. Aquí vayan aprendiéndose los nombres de los transistores que vamos de alguna manera viendo, ¿eh? Aquí está el simbolito del transistor. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, está un transistor que le llamo TIP. TIP 120. Sí. Dejó de compartir. Permítame. Sí, gracias. Gracias, por avisarme. Bueno, aquí tenemos el multisim. Voy a sacar un transistor. Por ejemplo, este que le llamo TIP 120. A ver, vamos a ver. TIP 120, 121, 122, 123. El 23 no lo tengo. 124, 125, tampoco, 26, 27. A ver, déjenme ver. Sí, ese sí. 28. Bueno, muchos más. A ver, voy a... Este de aquí, miren. BJT NPN. 2N1711, 2N21, qué sé yo. Muchísimos, sobre todo los que vayamos utilizando, vayan aprendiéndoselos, ¿sí? Para que de alguna manera sepan qué es. Por ejemplo, otros dicen, no, pues voy a conectar un tip. ¿Qué es un tip? Dicen, voy a conectar un tip. ¿Qué es un tip? Transistor. Un transistor. Luego dicen, un tip, por ejemplo, este 31A. ¿Qué es el tip 31A? Un transistor NPN. Exactamente, un transistor NPN. A ver, vamos a poner un PNP.
NPN, aquí están. PNP, aquí están. El 2N, 2N 1132. ¿Qué es el 2N 1132A? Un transistor PNP. Así es. Así de sencillo. Ajá. Bueno, vamos a ver una NPN, este tip 31. Este 31A. Ajá. Miren, aquí las características principales de este transistor. Vamos a verlas, miren. Tip 31A. NPN. Ajá. Algunas de las características importantes es esta, miren. Corriente de colector máxima y ganancia. Uh-huh. De hecho, los que ya estuvieron el semestre pasado conmigo, pues ya saben todo esto. Uh-huh. Pero ahorita lo estamos viendo nuevamente. ¿Sí? Ok. Entonces, estas características anótenlas aquí, por favor, ahorita. Corriente de colector máxima igual a 3, HFE mínima 10, HFE máxima 50. ¿Ya las anotaron? Bueno. Permíteme tantito. Porque ahorita las vamos a ver. Sale. Bueno, voy a sacar ese transistor, muchachos. Aquí lo tengo. Uh-huh. Ok. A ver, vamos a colocar aquí sus características que acabamos de mencionar. Y pusimos que corriente colector máxima es igual a ¿cuánto dijimos? 3. 3 amperes. Muy bien. Y también pusimos que el HFE mínimo De 10. era de 10. Ese, si ven, no tiene unidades. HFE este era máxima, ¿verdad? Sí, ¿De cuánto es? 50. 50. Estas tres características las vamos a utilizar. Aquí lo dejamos, ¿vale? Ok. Y lo vamos a conectar, como bien decíamos hace rato. Ajá. ¿Está? Y vamos a conectar aquí el colector. Normalmente en el colector se acostumbra las cargas. Esta carga, miren, de 120 volts, 100 watts. O esta 120, 250 watts, qué sé yo. Esta, miren. Esta está muy bien. Esta lamparita. Ahí está. Bueno, ¿a qué voltaje funciona esta lámpara? 120 volts. Aquí están los 120 volts. ¿Qué potencia tiene? No sé, 100 watts. 100 watts, aquí está la potencia. Conceptos que de alguna manera no deben de tener problemas, ¿no? Ok. Vamos a poner una fuente para que funcione esa lamparita. Puede ser tanto de corriente alterna como corriente continua, recuerdan, ¿cierto o no? Pero como nosotros acabamos de dejar por ahí
fuentes. Todo lo que hemos visto en el curso es hacer este tipo de fuentes. Miren, ¿cierto o no? Ok, la vamos a conectar, miren. Es como si yo conectara una lámpara así de esta manera nada más, miren. Así es directo. Estamos conectando. Y le vamos a poner el voltaje a cuál funciona. 120 volts. Sí. Si lo corro, pues ahí está, miren. ¿Sí? ¿La vieron? ¿Sí? Ok. Sí, profe. Ok. Todos los elementos ustedes los tienen que ir así comprobando, muchachos. Que sí funcionen, que sí funcionen. Ok, vamos a conectarlo. Normalmente, le repito, estas cargas se conectan al colector. Por eso es la característica que aquí menciona. Corriente de colector máxima igual a 3 amperes. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí este transistor en el colector, en su elemento colector, soporta como máximo 3 amperes. Eso es lo que soporta, 3 amperes. En realidad, ¿qué corriente está demandando esta carga y está circulando por el colector? ¿Qué corriente, muchachos? ¿No saben? Bueno. Pues la de 3 amperes, ¿no? No, es la que soporta. Pero en realidad, ¿qué corriente está circulando por ahí? Esa es la que soporta. Pero en realidad, ¿cuál corriente está circulando? Bueno. La del foco. La del foco, la corriente del foco, porque está conectado el foco. ¿Cuánta corriente creen que sea? ¿No? Bueno, pues ustedes ya saben, aquí la fórmula de potencia. Potencia es igual a ¿qué? ¿No? No la saben. Voltaje por intensidad. Voltaje por I. Voltaje V por I. Aquí despejen la corriente. ¿Corriente a qué es igual? ¿No? Potencia sobre voltaje. Entre voltaje. Pues ahí ya la podemos calcular. Corriente es igual a ¿qué? Potencia. ¿Cuánto es la potencia? 100 watts. 100 watts. Watts. Entre. ¿Cuánto es el voltaje? 120. 20 volts. Ok, ¿cuánto es esa corriente, muchachos? 0.83. ¿Qué? Amperes. No llega ni a 1 amper. Ok, el colector soporta, recuerden, 3 amperes, pero únicamente le están cargando 0.83 amperes. Lo hablo de esa manera, le están cargando. Es como si ustedes fueran el transistor, muchachos. Y alguien que hace ejercicio, les pongo esa analogía. Alguien que hace ejercicio y puede soportar cargar, vamos a suponer 100 kilos, y le cargan 30 kilos. ¿Qué les pasa a ustedes? El que hace ejercicio. ¿Qué le va a pasar si soporta 100 y le cargan 30? Los carga como si. Los carga bien, ¿no? Pues bien, ¿no? No le va a pasar nada. Lo va a soportar muy bien. Es lo mismo esto. Por eso es muy bien saber seleccionar los elementos. Aquí yo selecciono este transistor que soporta 3 amperes y le estoy cargando 0.83. Ni 1 amper le estoy cargando. O sea que lo soporta perfectamente. Aquí no hay mayor problema de funcionamiento, al contrario. Está muy bien, está sobradito. ¿Ok? Bueno, entonces, para que, miren, voy a correrlo. Ahorita está apagado.
está apagado así corriendo. Para que funcione, el transistor aquí está funcionando como interruptor, pero cuando para que se cierre el interruptor entre colector y el emisor, se necesita que de este lado tengamos una polarización. ¿Qué voltaje necesita de aquí de la base al emisor? ¿Qué voltaje necesita, muchachos? Igual de 120, profe. ¿Por qué? A ver, le voy a poner 120. Así, miren, es el emisor común. Velas. Por ahí hubo un problema. Un problema nos surgió ahí. Ajá. Bueno, quién sabe si vaya a funcionar en la realidad. Miren, aquí ya está funcionando muy bien. ¿Me vieron? Sí. Miren, ahorita sí ya funcionó bien. ¿Con qué voltaje? Con punto 7. 7. ¿Por qué? Porque es a partir del cual empieza a circular la corriente a través de, ahora sí que de la polarización de la base con el emisor, ¿no? Ajá, ¿y cómo es el funcionamiento de la base y el emisor? ¿Como si fuera qué? Un diodo, como si fuera un Exactamente, diodo. como si fuera un diodo. Perfecto. Ok, pero ¿qué creen? Nosotros no tenemos fuentes de 0.7 volts. Es muy difícil. Ajá. Vamos a poner una de 5 volts. ¿No? Pero para que de alguna manera funcione adecuadamente como un interruptor, pues aquí vamos a poner una resistencia. Una resistencia. Ajá. Esta resistencia se tiene que calcular. Ok, pues vamos a calcularla, miren. Voy a poner un interruptor acá para que esté prendiendo y apagando y simulando bien. A ver, déjenme ponerlo. Permítanme tantito, por favor, aquí este interruptor. Está apagado porque aquí con este interruptor que le puse, pues ya no estaba permitiendo pasar. Ok, entonces, esta resistencia hay que calcularla, muchachos. Para vamos a hacer lo siguiente. Control C, vamos a poner control V. Aquí lo vamos a poner. Le vamos a llamar corriente de base porque está en la base. A esta resistencia pues, le podemos llamar resistencia de base porque está en la base. Y por las leyes de Kirchhoff que ya vimos, muchachos, ¿a qué es igual esta corriente de base? Bueno, primero vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Aquí miren. En esta malla. ¿Cómo planteamos la ecuación en esta malla? Los 5 volts. 5 volts, a ver, permítanme, 5 volts, que son las subidas de tensión, igual A R1 ajá, por la intensidad 1. ok, ¿qué quiere decir voltaje de la resistencia? Ajá, más El voltaje de la voltaje, base emisor, Ajá. exactamente. Vamos a ponerle aquí control C, control V. Aquí hay una
caída de tensión entre base y emisor. ¿Vale? Sí, a ver, déjenme poner aquí algo. A ver si la puedo ver. La puedo poner así. A ver si no se ve tan fea. Ajá, miren, entre la base y el emisor, hay esa caída de tensión, voltaje base emisor. Que ya saben cuánto vale, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Ok, ahora. Sí, punto 7, ¿no? Seguimos descomponiendo esto. Voltaje de la resistencia, ya lo dijeron. La corriente, ¿qué corriente? De la base por la resistencia. Más, ¿cuánto? Punto 7. Punto 7. Ok, aquí ya despejamos la corriente de la base. Corriente de la base, ¿a qué va a ser igual? 5 5 menos punto 7. 0.7. Todo eso sobre R. Todo eso sobre R. Pues, sobre R. Ok. Y si calculamos la R, ¿qué es lo que necesitamos? ¿A qué es igual? ¿No? 5 menos 0.7 Menos 0.7. entre I y B. Todo eso entre corriente de qué? De la base. Ok. Ahí está. Ok. Para que yo calcule esta resistencia, ¿qué necesito? Necesito la corriente de base, ¿cierto o no? Sí. Ok. Pues vamos a ver si la podemos calcular de este lado la corriente de base. Bueno, de este lado tenemos una característica muy importante, miren, que es la ganancia. Ajá. Vamos a poner aquí a qué es igual la ganancia. A ver, permítanme, por favor. Control C, vamos a poner acá abajo, control V, la ganancia, que es igual. La ganancia, muchachos, se define como la relación entre la corriente de colector, permítanme, corriente de colector entre la corriente de la base. Ajá. Si ustedes observan, yo ya aquí en esta relación yo ya tengo dos datos. ¿Cuáles datos puedo tener aquí? ¿Observan o no? Bueno. Miren, tenemos la HFE, aquí está, mínima y máxima, y la corriente de colector. ¿Cuánto vale la corriente de colector? 3. No. Lo del foco, ¿no? Punto Claro, 833. la de la carga, miren, la de la carga. Este de corriente de colector máxima no es la corriente que está recibiendo el colector. No, esa es la que soporta. Pero en realidad la corriente que está circulando por el colector, pues es la calculada anteriormente. Ok, entonces miren, es más, aquí le voy a poner como una notita, miren. Arriba vamos a poner corriente V, vamos a poner corriente de colector es igual a ¿quién? A la corriente de la carga.
Poner carga. Ajá. Y aquí vamos a poner colector, a ver. Corriente de colector es igual a corriente de carga. Ujú. Y en este caso, ¿cuánto es? Bueno, ya, 0.83. eso es. 0.833. Ok, ahí está, amperes. Ujú. Ahí está, amperes. Ujú. Aquí ya calculadita. Ahí está. Ujú. Ok, entonces, de aquí, muchachos, observen, ya puedo calcular la corriente de la base, ¿cierto o no? Corriente de la base, Sí. puedo hacer dos cálculos, un mínimo y un máximo. A ver, el mínimo, ¿cuánto? Bueno, despejo. Despejo, pues, ¿para qué? Sería ¿Qué sería la despejado? corriente del colector Sí, F. sobre Ujú. HF. Ok, corriente de colector sobre HFE. Ujú. ¿Cuánto sería eso? ¿Por qué? No, no, al revés, 0.83, ¿no? Sí, 0.833. Entre, 10. entre 10. ¿Cuánto da eso? Cero punto cero. Ujú. Ahí está. ¿Eso qué es? Amperes, ¿verdad? En miliamperes, ¿cuántos serían? 83.3. Miliamperes. Miliamperes. 83.3, ¿verdad? Ok. A ver, déjenme ver si está bien. Bueno, muy bien. Pero también podemos hacer el otro cálculo, corriente de base, como máximo, ¿cierto o no? ¿A qué sería igual? Corriente de colector igual. Entre la ganancia. Sería igual entonces. Corriente de colector, ¿cuánto vale? 0.833. Ujú. Entre la ganancia máxima. 50. Ujú. ¿Cuánto nos da esto? 0.0166. 0.016. 16. 6. Pero no hay más 6. dígitos. Sí. Ok. Amperes. ¿A qué sería igual en miliamperes? 6.6 miliamperes, ¿verdad? Está, miliamperes. Ok. Bueno, pues entonces oscila entre esta, miren, entre 83 miliamperes y 16 miliamperes. Bastante rango de operación, ¿no? Por ahí. Ujú. Ok, entonces, pero pues normalmente dicen, no, pues sabes qué, que mejor para que vaya más a la segura, yo calculo uno intermedio, un valor intermedio. Ajá. Corriente de base máxima, a ver. Un valor intermedio, ¿cuál sería? Vamos a poner corriente de colector entre FE intermedio, vamos a poner. Intermedio, aquí no vamos a poner máximo, hoy vamos a poner intermedio. ¿Qué sería entonces? Corriente de colector, ¿cuánto?
0.833. 83.3 entre Un bonito 30. 30. Bueno, 30. ¿Cuánto es esto? ¿27.7? Ujú. Ajá, aquí sería 27 miliamperes. Una ganancia un poquito, a ver, vamos a poner mayor de 40. ¿Cuánto sería 40? $208 baja muy poquito. Ajá. Ok, baja muy poquito. Ok, bueno, vamos a dejarla en la ganancia de 50. ¿Por qué 50, muchachos? Es mucho mejor 50. ¿Por qué? Bueno, ahorita les aclaro el porqué de 50. Ujú. Bueno, cuando es ganancia de 50, la corriente en la base, ¿cuánto vale? 16.6 miliamperes. Bueno, ya tenemos entonces aquí de este lado la corriente de base. Observen entonces esta formulita, ¿no? Acá en la base. Corriente, la resistencia, ¿a qué va a ser igual? Observenla, 5 5 menos menos 0.7. 0.7 entre la corriente de la base. Vamos a sustituir, la resistencia es igual a 5 menos 0.7 entre 16, ¿verdad? 0.1666. Ok, amperes. ¿A qué es igual esto? Resistencia igual a ¿cuánto? $258 258 ohms. ohms. Ok, pues ya está calculadita. 258 ohms. Ahí está. Ok, obviamente no vamos a encontrar una resistencia de 258 ohms y tampoco vamos a hacer arreglos de serie o paralelo para que nos den este valor. Ajá. No es común. Lo que sí es común es poner una resistencia comercial. ¿Alguno que se acuerde de una resistencia comercial? A ver, muchachos, ahí vean por internet y díganme alguna resistencia comercial. ¿No? La de 330. 330, ¿verdad? Ujú. O Eh, 270. ¿Cuánto? 270. 270. 270. Ajá, yo creo que es más próxima a la 270. Ajá. Sí. Ok, aquí miren, vamos a hacer este análisis. Aquí es de mucho análisis, aunque no varía mucho en ocasiones en el funcionamiento, pero saliendo de los rangos de operación es cuando empieza a fallar. Vamos a poner aquí, si R es igual a, ¿cuál me dijeron? ¿270? Sí, Sí. Pero sí, sí es comercial, ¿está? sí, profe. Perfecto. Si R es igual a 270, vamos a hacer el análisis, la corriente, ¿a cuánto valdría?
Obviamente estamos hablando de la corriente de base, porque estamos hablando. ¿Corriente de base a qué sería igual? A 16.6 miliamperes. Bueno, vamos a calcularlo, mira. Es aquí de la formulita que está aquí arriba sería 5 menos ¿cuánto? 0.7. Menos 0.7 entre, Los 270. exactamente, entre la resistencia. Ajá. Vamos a copiar todo esto. Control C, Control V, y aquí 270, 270. ¿Cuánto es esa corriente? 0.0159. 159 amperes. ¿En miliamperes cuánto sería? A ver, 15.9. 15.9 miliamperes. Ajá. 15.9. Nosotros lo habíamos calculado con una corriente de ¿cuánto? De 16. Sí. Baja un poquito. Si bien baja un poquito esa corriente. Ajá. ¿Cierto o no? Si la pongo la inmediata inferior y no la superior, vamos a hacer el análisis. Vamos a ponerlo acá, control V. Aquí, si R, ¿cuál es la inmediata inferior de 258, que es la que calculamos? 220. 220, a ver, vamos a ver. 220. Aquí vamos a poner 220. ¿Cuánto es la corriente? 5 menos 0.7. Ah, no. Aquí el resultado, jeje. Ya, punto 0.195. 195. Ujú. ¿Qué quiere decir que es 19, verdad? 19.5 miliamperes. Ok. ¿Sale? Ok, miren, todos los rangos de operación que puede haber, muchachos. Ajá. Hay quienes en criterio dicen, pues yo pongo la inmediata inferior. La inmediata inferior, si lo ponemos con respecto a la calculada, ¿cómo es la corriente? Es más grande. Es más grande, exactamente. Y si pongo la inmediata superior con respecto a la calculada, Es menor. es un poquito menor, miren. Ajá. Todos esos rangos uno los debe de tener en consideración para que aquí en la base, posteriormente que conectemos el control, porque aquí va el control, ustedes ya lo saben, funcione adecuadamente. Si nosotros aquí en la base conectamos un control con compuertas lógicas, ¿cuánto es la corriente máxima que soporta ese control? Va a ser con compuertas lógicas. ¿Qué corriente máxima soporta? Bueno, 25 miliamperes. Lo sacan de los datasheets de cada elemento, de cada compuerta lógica. Ajá. Como máximo. Bueno, yo creo que un poquito más, pero estándar más o menos lo maneja como 25 miliamperes. Ajá. Bueno, con cualquiera de estas tres resistencias, la calculada que es 258, que es muy difícil que ustedes la vayan a acoplar, pero con esta que es de 270 y con esta que es de 220, funciona muy bien. Ajá. Entonces, ¿cuál quieren seleccionar? ¿Me escuchan? La de 220. Ok. Resistencia. Seleccionada. ¿Igual a cuánto? 220.
220 volts. Ya vieron que entra dentro del rango. Aquí no hay mayor problema porque es una fuente que estamos colocando nosotros. Esta fuente también tiene sus características de la corriente máxima que soporta. También. Pero normalmente una fuente, pues sí les va a soportar 19.5 miliamperes. Va a soportar mucho más que una compuerta lógica. Entonces vamos a poner aquí de 220. 220. Lo corremos. Funciona perfectamente, miren. Aquí yo lo estoy apagando, encendiendo con un interruptor. No confundir este interruptor con el funcionamiento de aquí como interruptor. Pero ¿cuándo va a funcionar? Cuando se polariza de base a emisor. ¿Vale? Ok. Ok, entonces todos estos cálculos deben ustedes de alguna manera saber el por qué. Ok, a ver, déjenme guardarlo. Transistor como interruptor 1, a ver. Guardar como. Vamos a ponerle 1 y lo vamos a llevar a nuestras notas que tenemos. Aquí en el segundo parcial.